Hola a todos. En este caso vamos a hacer un problema de composición de movimientos. ¿Vale? El problema dice lo siguiente. Desde la azotea de un edificio a una altura de 40 metros sobre el suelo se lanza horizontalmente una bola con una velocidad inicial de 15 metros por segundo. Determina A, el tiempo que tardará en llegar al suelo, B, el punto en el que tocará el suelo y C, la velocidad con la que llegará. Bien, como he dicho, es un caso de composición de movimientos. Tenemos una azotea de un edificio a 40 metros de altura, ¿vale? Vamos a hacer el dibujo, que ya sabéis que siempre os digo que el dibujo ayuda bastante y aclara bastante a saber lo que tenemos. Entonces, tenemos un edificio con una altura de 40 metros, ¿vale? Y desde ahí, desde esos 40 metros, se tira horizontalmente, se lanza horizontalmente una bola horizontalmente, ¿vale? Este va a ser nuestro movimiento horizontal, con una velocidad de 15 metros por segundo. Al final, el movimiento va a ser una cosa así, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que ver es qué tipo de movimientos tenemos. Tenemos un movimiento horizontal, o sea, un movimiento en X, que va a ser, como no nos dan aceleración ni nos dan nada, vamos a suponer que es un movimiento rectilíneo uniforme, y tenemos un movimiento en Y que está claro que va a ser una caída libre, ¿verdad? Porque estamos tirando algo desde un edificio, desde una altura, y ahí va a actuar la gravedad, aunque no nos den una aceleración, pero eso tenemos que saberlo. En este caso, el movimiento hacia abajo va a ser un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, en concreto una caída libre. ¿Vale? Ya tenemos nuestros dos movimientos, ¿vale? Que van a componer esta caída. Entonces, nos hacemos nuestro esquemita, ¿vale? En X vamos a tener MRU y en Y vamos a tener MRUA. Bien, también es importante que establezcamos una referencia de partida, ¿vale? Porque podemos establecer nuestra referencia en este punto o en este aquí arriba, ¿vale? Da igual cómo lo hagáis, siempre y cuando mantengáis ese criterio en todo el problema. Bien, yo voy a hacerlo aquí arriba, mi referencia va a estar aquí arriba, ¿vale? Y os voy a ir explicando en cada caso qué conlleva eso. Bien, pues lo primero que nos preguntan es el tiempo que tardará en llegar al suelo. En este caso nos lo pone muy fácil porque ya nos está preguntando lo primero que vamos a necesitar. Cuando tenemos dos movimientos, está claro que el tiempo va a ser el mismo porque el movimiento se inicia tanto en el eje de la X como en el de la Y en este punto, en el tiempo cero, y acaba aquí. No cae, la bola no cae y luego se mueve horizontalmente ni nada por el estilo. Entonces, nuestro movimiento, el tiempo va a ser siempre el mismo, ¿vale? El tiempo es igual. Con lo cual ese va a ser nuestro punto de unión entre un movimiento y otro y es el que nos va a servir para, con los datos de un movimiento, poder calcular cosas en el otro, ¿vale? Vamos a verlo ahora. Vamos a calcular el tiempo, que es lo primero que nos pide y que normalmente siempre es lo primero que vamos a hacer. En este caso, para calcular el tiempo, vamos a ver qué movimiento tenemos más fácil, ¿vale? En qué movimiento tenemos más datos. Y en este caso es en la caída libre. ¿Por qué? Porque tenemos la distancia, que es 40 metros, y tenemos también la aceleración, que nos la sabemos que es la gravedad, ¿verdad? Que son menos 9,8 metros por segundo al cuadrado. Cuidado con el signo ese de la gravedad, ¿vale? Entonces, vamos a utilizar para el apartado A, vamos a utilizar el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿vale? La caída libre. Entonces, en este caso, la fórmula que necesitamos para calcular el tiempo y con los datos que tenemos es la de la distancia. Tenemos que la distancia es 40 metros, en realidad son menos 40 metros, porque como yo he tomado de referencia el punto más alto, pues hacia abajo serán menos, ¿verdad? Y tenemos la aceleración, que son menos 9,8 metros partido por segundo al cuadrado. Entonces, ¿qué fórmula podemos aplicar para obtener el tiempo? ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Vale? Estas fórmulas, chicos, hay que tenerlas muy claras y hay que saber manejarse muy bien con ellas, ¿vale? Si no, no podemos hacer nada. Entonces, la fórmula que vamos a utilizar en este caso es que I es igual a I sub 0 más V sub 0t más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, ¿vale? Aquí, la I sub 0
va a ser 0, ¿vale? Acordaros que hemos partido del punto de arriba, con lo cual 0 es de donde parto. La velocidad inicial también va a ser 0, porque la pelota en principio, la bola, está parada hasta que la lanzamos. Con lo cual estos dos términos se nos van a ir y nos queda que I es igual a 1/2 de A por T al cuadrado. De aquí sacamos, pues el 2 sube arriba multiplicando, la A baja dividiendo y como tenemos un cuadrado, pues tenemos que T es igual a la raíz cuadrada de 2I partido por A, ¿vale? Entonces, esto es raíz cuadrada de 2 por menos 40, acordaos que como hemos cogido el punto de referencia arriba, hacia abajo es menos, partido por la aceleración que son menos 9,8, y esto da, hacéis los cálculos, esto da raíz de 8,2, que son 2,9 segundos, ¿vale? Este es nuestro tiempo, ya hemos calculado el apartado A, ¿vale? Lo ponemos aquí, 2,9 segundos. Bien. Para el apartado B nos dice el punto en el que tocará el suelo. El punto en el que tocará el suelo se está refiriendo a este punto, ¿vale? A este punto que es la distancia en X, la distancia del movimiento horizontal, ¿vale? Y para eso pues vamos a utilizar el movimiento rectilíneo uniforme. Ahí ya nos da igual lo que tarde en caer. Aquí lo único que vamos a ver es cuánto se mueve en el eje X en este tiempo. ¿Bien? Entonces, para eso, ¿qué tenemos? Pues tenemos movimiento rectilíneo uniforme donde sabemos que el tiempo es igual a 2,9 segundos y la velocidad son 15 metros por segundo. Con lo cual, con esto podemos calcular la X, ¿verdad? Vale, la X es igual a X sub 0 más VT. No tenemos aceleración, ¿verdad? Porque hemos dicho que es un movimiento rectilíneo uniforme, con lo cual esta sería la fórmula. X0, como empezamos en el punto de partida, pues X0 es 0 en este caso, y nos queda que X es igual a V por T. Tenemos la velocidad y tenemos el tiempo, con lo cual X será igual a 15 metros partido por segundo por 2,9 segundos, ¿vale? Y esto sale 43,5 metros, ¿vale? Nuestra X es igual a 43,5 metros. Lo ponemos aquí también, 43,5 metros. Bien. Y ahora nos pregunta la velocidad con la que llegará al suelo. Vale, pues aquí la cosa se complica un poco, porque en la velocidad tenemos que tener en cuenta las dos componentes de la velocidad. Aquí sí tenemos que tener en cuenta todo, ¿vale? La componente en X y la componente en Y. Entonces, vamos a dejarlo aquí, ¿vale? C, tenemos la velocidad en X, ¿cuánto es? La velocidad en X la tenemos, ¿verdad? Porque nos la da el problema. Son 15 metros partido por segundo. ¿Y la velocidad en Y? ¿Cómo calculamos la velocidad en Y? Pues la velocidad en Y, vamos a ponerla aquí. La velocidad en Y será, como es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, tenemos que es velocidad sub 0 más aceleración por tiempo. Tenemos vale, velocidad 0 ya dijimos que era 0, con lo cual, ¿la aceleración la tenemos? Sí, porque la aceleración es la gravedad, porque estamos en el movimiento en Y, que es de caída libre. Entonces, la aceleración será menos 9,8 metros partido por segundo. Y el tiempo, que también lo tenemos, que lo hemos calculado aquí, que son 2,9 segundos. Y esto da menos 28,4 metros partido por segundo. Esta es la velocidad en Y. Tenemos la velocidad en X y la velocidad en Y. Entonces, ¿cuál sería la velocidad? Pues la velocidad, ¿vale? El vector velocidad sería los 15 metros por segundo y menos, ¿vale? Porque aquí tenemos un signo menos 28,4 J metros partido por segundo, ¿vale? Y vamos a calcular el módulo, ¿vale? Porque muchas veces cuando nos piden la velocidad, si no nos
preguntan concretamente el módulo o la rapidez o cuál sería el vector velocidad, pues lo hacemos todo, ¿vale? Y así pues no nos arriesgamos. Entonces, para calcular el módulo del vector velocidad, acordaros que es la raíz cuadrada de la componente en x al cuadrado más la componente en y al cuadrado. Entonces esto sería 15 al cuadrado más, cuidado con los signos, chicos, 28,4 al cuadrado. Está todo al cuadrado. La componente y es menos 28,4, con lo cual tenemos que elevar todo al cuadrado. ¿Vale? ¿Qué pasa elevando un signo cuando elevamos un signo negativo al cuadrado? Pues que se convierte en positivo. Entonces esto nos queda igual a 225 más 806,6. Esto da raíz de 1031,6, que son 32,1 metros por segundo. Y esta será la velocidad con la que tocará el suelo. Bueno, espero que haya quedado claro. Si tenéis algún comentario, me los dejáis. Venga, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.